un concepto muy importante. Brecha por sí es un concepto que quiere decir diferencia, pero que hay una diferencia no siempre quiere decir o no siempre encubre una discriminación. Eh, Vamos a ponernos en una situación, el entorno empresarial de Ávila es diverso, tenéis diferentes tipos, ¿no?, de empresas. Hay un sector que puede ser el sector primario que tiene cierta potencia, ¿no?, en Ávila. También hay sector industrial. Bueno, no, yo lo conocéis, la CEO es muchísimo mejor que yo. Yo no pertenezco a vuestra provincia, pero bueno, los datos que he manejado, ¿no? Podemos ponernos en el ejemplo de una empresa, no sé, industrial que fabrica, no sé, unas piezas X para, no sé, pues para coches, lo que fuera. Claro, la persona que está ensamblando las piezas gana menos que la persona que hace el control de calidad para exportación. Ahí hay una brecha en su salario base, por ejemplo, o en su complemento de responsabilidad. ¿Quiere decir esto que hay una discriminación? No. Por lo tanto, por un lado, cuando vemos esos datos de brecha global, tenemos que pensar que detrás de esas brechas hay razones que las justifican y que no necesariamente son discriminaciones por razón de sexo. Esto lo vamos a ver en los planes de igualdad de una forma muy, muy clara a través de las herramientas que se utilizan. Vale, otro dato que tenemos en Ávila es, fijaros, que únicamente el 36,7% de los puestos directivos están ocupados por mujeres en Castilla y León. Esto no es solamente Ávila, esto es Castilla y León. Vale, ¿por qué traemos este dato a colación? Este dato está identificando una de las principales brechas de género que hay en el ámbito del empleo y la ocupación, que es lo que se conoce como el techo de cristal. El techo de cristal es la manera en la que llamamos a lo que se conoce como segregación ocupacional. La segregación ocupacional quiere decir la concentración de mujeres y hombres en diferentes espacios, digamos, ¿no?, de todo el espectro laboral. La segregación puede ser horizontal y la segregación puede ser vertical. Cuando hablamos de segregación horizontal, nos referimos a que hay concentración de mujeres o de hombres en ciertos sectores de ocupación. Por ejemplo, si yo os digo la medicina es un sector que cuenta con una presencia mayoritaria de mujeres, o la enfermería cuenta con una presencia mayoritaria de mujeres. Si os hablo del sector, no sé, de ingeniería industrial, pues es un sector que está ocupado mayoritariamente por hombres, ¿no? A esta diferenciación de presencia de mujeres y hombres en distintos sectores de ocupación se llama segregación ocupacional horizontal. Pero luego está la segregación ocupacional vertical, que es lo que se llama el techo de cristal. Este dato es un dato que se da en grueso, ¿no?, de Castilla y León. Podríamos ver qué proporción de mujeres están ocupando posiciones de mandos intermedios o posiciones operativas, posiciones tácticas y cuáles están en posiciones estratégicas. Se habla de un fenómeno que lo que identifica es que si bien los hombres van progresando, van promocionando en su carrera profesional a un ritmo X, en el caso de las mujeres este ritmo es más desacelerado. De manera que es más complicado que lleguen a alcanzar, ocupar espacios de toma de decisiones y de influencia. Este fenómeno, como os digo, el techo de cristal, lo podemos ver incluso en sectores de ocupación que pueden estar feminizados. Es decir, la fuerza laboral es principalmente femenina, son mujeres, pero los órganos y los equipos y las posiciones de responsabilidad las ocupan mayoritariamente hombres. Bueno, os traía también este gráfico. Este es un gráfico circular, sin más diferenciación, que aquí vamos a ver, en la parte oscura es un 40% y la parte clara es un 60%. Bueno, esto es la ley de igualdad. La ley de igualdad habla de que
La presencia equilibrada de sexos se da cuando ninguno de los dos sexos está por encima de 40 o por debajo de 60. Es decir, hablamos de una presencia equilibrada cuando hay un 60-40% de representación de ambos sexos. Podéis pensar ahora cada uno en vuestras empresas, ¿no? No sé si alguna vez habéis hecho este análisis, si habéis mirado qué proporción de mujeres y hombres tenéis en vuestras empresas, si podríais decir que vuestra empresa está masculinizada o está feminizada. No sé si este análisis lo habéis hecho alguna vez, si lo habéis, eh, bueno, si lo habéis observado, ¿no? No sé si lo queréis comentar. Continúo. O, bueno, como me digáis. Sí, continúo. Vale. Otro dato tiene que ver, y esto ya es algo que sí que nos tiene que hacer, bueno, ponernos en marcha, es en Ávila se dice que menos del 20% de las empresas con más de 50 personas en plantilla han registrado su plan de igualdad. Quiere decir esto que el 80% de empresas no están cumpliendo con un mandato legal. Bueno, estos son tres datos que os traigo para poder iniciar esta conversación que tenemos esta mañana sobre, pues como os digo, no tenemos mucha información de Ávila, pero bueno, la que tenemos, esta nos puede servir para hoy. Bien, la igualdad de mujeres y hombres, que es donde nos vamos a centrar hoy. Fijaros, la igualdad de mujeres y hombres, lo decía Javier al principio de la sesión, además de una cuestión de justicia social y un imperativo ético para cualquier empresa y para cualquier organización, aquí tenemos, ¿no?, la imagen de los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Vamos más allá. Está comprobado que la igualdad de mujeres y hombres mejora la rentabilidad, mejora la competitividad y mejora la sostenibilidad de las empresas. ¿Lo digo yo? Pues claro, os lo estoy diciendo yo, pero no es algo que me he inventado. Mirad, aquí os traigo algunos datos de empresas que se han dedicado a estudiar el impacto económico que tiene la igualdad o en consecuencia la falta de igualdad de mujeres y hombres. En la presentación que se me ha perdido ahora a la mañana a cuenta de este medio apagón, que estaba más actualizada, tenía algún estudio más, ya os lo pasaré también si lo queréis ver. Estaban las citas concretas de estos estudios que os estoy presentando. Pero bueno, McKinsey & Company lleva tiempo estudiando el tema de la igualdad de mujeres y hombres y la diversidad dentro de las organizaciones. Y fijaros, habla de que las empresas con mayor diversidad de género en sus equipos ejecutivos tienen, fijaros, un 21% más de probabilidades de obtener una rentabilidad superior al promedio. Este asunto de cuantificar la pérdida económica por la pérdida de talento diverso se lleva tiempo haciendo en España. Ha sido bastante pionera en esto Pricewaterhouse, que en unión con otras empresas forman una especie como de clúster que se llama Closing Gap. Y el gap de género es lo que estudian de una forma específica. Y bueno, cada año van publicando el informe Closing Gap, ¿no?, y cerrando este gap y cerrando esta brecha. Efectivamente, siempre lo cuantifica, ¿no? Habla de cómo que faltan 39 años para alcanzar la paridad de género en España y cuantifica el impacto económico de esta brecha, que está hablando que supera 213.000 millones de euros, que es el coste de oportunidad. En uno de sus últimos estudios hizo un informe en que analizaba 1.250.000 empresas de España. Y bueno, va identificando distintos indicadores, distintos KPIs, que luego, como os digo, los llegan a cuantificar. Y fijaros, habla ya del riesgo de crédito, algo que en las empresas nos preocupa, nos ocupa y cada vez de una forma mucho más importante, ¿no? Fijaros,
Una de las conclusiones a las que llega, y como os digo, llega cuantificando, es que el 40%, demuestra que las empresas que tienen un 40% de mujeres en sus consejos, es decir, que cumplen con la recomendación de la Ley de Igualdad, tienen menor riesgo de crédito. Fijaros, la Ley de Igualdad, luego hubo una ley posterior, habla de la obligación de que haya una presencia 40-60, o sea, un mínimo de 40% de mujeres en los consejos de administración. Yo os puedo decir que las empresas cotizadas, que son las que tienen que ser la punta de lanza de este cumplimiento normativo, hay un porcentaje importante que no las cumple. También en empresas públicas, en fin. Creo que seguro que habéis oído hablar, ¿no?, de la obligación de contar con este 40% como una, bueno, pues es una medida, pero lo que se ha visto, esta medida surge porque se ha visto que efectivamente hay un coste de oportunidad y que hay un impacto económico negativo. Vale, el World Economic Forum, que tiene también algún estudio hecho en España, eh, habla de cómo el avance de igualdad de género en los sectores público y privado, es decir, en las empresas y las organizaciones, permite acelerar el desarrollo de las economías avanzadas y emergentes. Todas las personas que estamos aquí sabemos que las empresas, que el ámbito del empleo y ocupación es motor. Y el World Economic Forum lo tiene cuantificado también. Vale, luego aquí os traía 4 referencias, las que me he dado tiempo de recuperar a todo correr, de cómo efectivamente todos los estudios, todas las investigaciones, insisto, cuantificadas, tienen una parte cualitativa a la que se le ha dotado de un análisis cuantitativo, establecen o llegan a las mismas conclusiones, que la pérdida de talento femenino en las empresas españolas conlleva diversas consecuencias negativas. La pérdida o menor competitividad, desaprovechamiento de talento, costes asociados a la rotación, el descenso de la productividad, el coste reputacional. Aquí en ADECO, las compañeras y compañeros que trabajan en selección siempre dicen, ¿no?, que las candidaturas más jóvenes que van llegando preguntan cuando una empresa pide perfiles, bueno, y se les propone, ¿no? Preguntan por una serie de cuestiones que están muy, muy vinculadas a la igualdad de mujeres y hombres, a valores de igualdad de mujeres y hombres. Y ahí realmente es algo que tenemos que mirar. Vale. Bueno, voy a pasar a las obligaciones legales. Eh, Aquí sí que os las voy a tener que decir de viva voz, porque esta diapositiva no se me ha conservado. Fijaros, básicamente os voy a hablar de 4 cosas. Eh, Tenemos que tener en cuenta que aquí el marco legal que afecta a la igualdad de mujeres y hombres es la Ley de Igualdad de 2007 y el Real Decreto Ley de 2019. Todas las obligaciones, las empresas, independientemente de nuestro tamaño, todas tenemos la obligación de generar procesos de selección, contratación, es decir, todos los procesos de gestión de personas tienen que estar libres de discriminación y de sesgos de género. Todas. Lo que ocurre es que las empresas de más de 50 personas tenemos que cristalizar esta obligación en un plan de igualdad. ¿De acuerdo? Entonces, el plan de igualdad es obligatorio. Es verdad que a veces, bueno, puede depender de la figura jurídica, dependiendo de si es un empleado público o no. Bueno, eh, vale. El plan de igualdad, es que claro, se me va aquí, perdonad, voy a quitarle este momento y os explico yo por esta cuestión. El plan de igualdad es obligatorio, como os digo, para las empresas de más de 50 personas. No creo que haya aquí ninguna empresa semipública o pública, pero también les afecta esta obligación. La obligación del plan de igualdad lleva consigo otras obligaciones que tienen que ver con las retribuciones, que son en concreto el registro retributivo y la auditoría retributiva. ¿Vale? Por lo tanto, el plan de igualdad, obligatorio para empresas de mayores de 50 personas, pero también puede ocurrir que haya empresas que sin tener 50 personas, por algún tipo de sanción administrativa, tengan que tener un plan de igualdad. Entonces, bueno, pues tendrían que realizar. ¿Vale? Esto sí que lo quería
Lo quería destacar ahora, porque a veces puede haber algún tipo, como os digo, de sanción que hace que, bueno, pues que una empresa tenga que tener este plan de igualdad. Vale. El registro retributivo, ahora sí os lo voy a compartir. El registro retributivo. El registro retributivo es una obligación para todas las empresas, independientemente de su tamaño. Ahora, el registro retributivo se tiene que realizar cada año. Cada año. Es obligatorio anualmente. El registro retributivo lo que recoge es, desagregada por sexo, todos los conceptos salariales de mujeres y hombres, organizados estos o estas plantillas en base al criterio de aplicación que se aplique en la propia empresa. Por lo tanto, no discriminar y registro retributivo para todas las empresas. Plan de igualdad, más de 50. Vale. Y luego estamos con la auditoría retributiva. A ver, la auditoría retributiva es algo prácticamente igual que el registro retributivo, es todos los valores salariales de todas las personas que han trabajado a lo largo del año en la entidad, pero en lugar de estar ordenados estos datos salariales según el convenio de aplicación o la clasificación que se aplique a la empresa, se hace en base a la valoración de puestos de trabajo. Por lo tanto, esta otra obligación difiere en base a el número de plantilla y si se tiene que realizar o no un plan de igualdad. ¿De acuerdo? La valoración de puestos de trabajo es un sistema de ponderación. Lo que se hace es ver cuántas posiciones existen en la organización, cada una de estas posiciones, qué valor otorga la organización en base a sus objetivos y a su objeto social, y se hace un ranking de posiciones. De manera que los salarios tienen que estar acorde a ese ranking de posiciones. Si una posición tiene más valor que otra, tiene que estar percibiendo un mayor salario que otra. Y las auditorías retributivas nos ayudan a identificar estas brechas. Os voy a poner un ejemplo, este es un ejemplo que lo pongo siempre y que quizá, si alguien no está muy familiarizado con estos conceptos, le puede ayudar a verlo. En los hoteles existen dos figuras que en los convenios anteriormente, estaban en diferente categoría, que son las camareras de piso y el servicio de habitaciones. El servicio de habitaciones estaba por encima de las camareras de piso en el rango salarial y en lo que tiene que ver con el convenio colectivo. Estaban por encima en la clasificación profesional. Bueno, cuando se hizo el ejercicio de la valoración de puestos de trabajo del sector, se vio que en ese ranking de posiciones, que la valoración de factores estaban en el mismo ranking. Por lo tanto, sí estaba habiendo una discriminación salarial, porque se le estaba otorgando menor valor a un puesto que tiene el mismo valor. ¿Vale? Por lo tanto, la valoración de puestos de trabajo es una condición indispensable para hacer la auditoría retributiva, que es una parte del plan de igualdad. ¿De acuerdo? Porque los planes de igualdad se basan en un diagnóstico previo de situación. Vale. Bueno, el registro retributivo, aquí os ponía la definición, aquí os ponía también la definición de la auditoría. Bien, otra obligación. Con esto ya acabaríamos las obligaciones. Insisto, el no discriminar, que en el caso de empresas de mayores de 50 tiene que quedar documentado en un diagnóstico de un plan de igualdad. Registro retributivo para todas las empresas. La auditoría es una valoración de las brechas de género que entra dentro del plan de igualdad del diagnóstico. Y vamos a otra cuarta obligación, que es el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. Todas las empresas tenemos la obligación de no acosar por razón de sexo y no acosar sexualmente. Quiero decir, esto es un mandato que viene de la prevención de los riesgos laborales y de la ley de igualdad.
Y lo que dice es que todas las empresas, independientemente de nuestro tamaño, tenemos que tener un protocolo de atención ante el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Y lo que hace este protocolo es establecer normas y procedimientos para, primero, prevenir y responder, es decir, tiene un carácter eh, preventivo y un carácter reactivo. Yo tengo que prevenir que se den estas situaciones, pero también lo que tengo que hacer es, si se producen, responder y responder de una forma adecuada y que garantice una serie de procedimientos y de principios. Eh, y aprovechando que estaba yo hoy aquí, quería hablaros de una normativa que ha entrado recientemente y que va en paralelo a las normativas de igualdad de mujeres y hombres, que tiene que ver con el colectivo LGTBI. Un mensaje importante, aprovechando que estábamos hoy aquí hablando de igualdad y diversidad, es el primero que es este. La normativa en materia de igualdad de mujeres y hombres es la Ley 2007 y el Real Decreto Ley 2019, que de ahí hay otros dos reales decretos que lo desarrollan. Bien, cuando hablamos del colectivo LGTBI, que también tenemos obligaciones las empresas, como vienen reflejadas en la ley llamada trans, la digo así para, aunque es mucho más que esto, esta ley ha tenido ya un desarrollo reglamentario que es el Real Decreto 1026-2024, que establece también obligaciones para las empresas. Tenemos que tener un protocolo de actuación en materia LGTBI, tenemos que tener un conjunto de medidas planificadas en materia LGTBI que garanticen que no se discrimina y que las personas LGTBI desarrollan en plena libertad su trabajo en el entorno laboral y la formación también en materia LGTBI. Entonces, hago este pequeño apunte, ¿no? Aprovechando que estamos hablando de las obligaciones, pero importante, hablamos de leyes diferentes y que no son interdependientes. Si en alguna empresa hay una comisión de igualdad, no tiene capacidad para negociar el protocolo de acoso en materia de LGTBI, por ejemplo. Insisto, obligaciones normativas distintas, procedimientos distintos. Vale, estas son las dos normativas, os las pasaré si las queréis tener, las tres normas, perdón, el conjunto de medidas planificadas, el protocolo y la sensibilización e información. Vale. Vuelvo a la ley, a la igualdad de mujeres y hombres y también, puesto que estamos aquí, estamos empresas que queremos tener cumplimiento normativo, que no nos queremos quedar atrás, porque sabemos que no únicamente incumplimos, sino que estamos perdiendo competitividad y sostenibilidad. Próxima novedad legislativa. Ya no es tan novedad, pero bueno, no sé si habéis oído hablar de la directiva de la Unión Europea 2023-970. Vale, esta es del 10 de mayo de 2023. Ya se ha hecho la transposición a la ley española que va a entrar en vigor en el año 2026. Bueno, esta directiva de transparencia, se llama, lo que hace es reforzar el principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor. Y lo que hace es normativiza una serie de medidas de transparencia retributiva. Lo que dice esta directiva es que todos los países de la Unión tienen que garantizar el principio de igual salario para trabajo de igual valor. Los países de la Unión tendremos que adaptar nuestras leyes para cumplir con esta directiva. En España ya llevamos un camino andado. ¿Por qué? Porque ya tenemos el Real Decreto 902-2020, que es el que regula los registros retributivos y las auditorías retributivas, que las acabamos de ver, que se basan en la valoración de puestos de trabajo. Es decir, ya llevamos un avance en lo que es el cumplimiento de que en España se pague el mismo, o sea, haya un igual salario para un trabajo de igual valor. Aunque el trabajo sea diferente, si tiene el mismo valor, acordaros del ejemplo de los hoteles, tenemos que pagar de la misma forma, tenemos que tener el mismo salario. Bueno, como os decía, esta directiva se transpone ya y en 2026 entra en vigor en España. También esto las empresas no nos podemos dormir, por eso os decía yo que la igualdad no espera.
Recapitulando, ¿no? Volviendo un poco para finalizar este rato de hablaros yo y si queréis plantear algo, preguntarme, recuerdo que la igualdad de mujeres y hombres mejora la rentabilidad, la competitividad y la sostenibilidad de las empresas. Por lo tanto, pues como os decía, ¿no? La igualdad no es solo un valor social, que también las empresas tenemos un compromiso social, tenemos que ser agentes de cambio, es una estrategia empresarial inteligente. Y apostar por la igualdad de mujeres y hombres es apostar por el futuro. La pregunta sería si puede tu empresa permitirse no avanzar en materia de igualdad. Y con esto os doy las gracias por el rato este que me habéis permitido hablaros. Y tenemos ahí un ratito también. Vale. Si queréis que plantear alguna pregunta, alguna cuestión que queréis que os aclare, eh, creo que siempre es interesante poder Vale. dar respuesta, ¿eh? O bueno, si no, si queréis que desarrolle más algún punto, yo encantadísima, ¿eh? De hacerlo. Muy bien, Olga. Pues muchísimas gracias. En el chat hay dos cuestiones. Vale, sí, lo voy a abrir. Raquel pregunta que también hay que tener en cuenta el Real Decreto 901-2020 y el Real Eso Decreto es, 902-2020. No sé eso cuáles es. son, seguramente tú Vale, lo sabes. perfecto. Muy bien, eso es. Muchas gracias, Raquel. La normativa en materia de igualdad es la Ley Igualdad 2007 y el Real Decreto Ley 2019. Ese Real Decreto Ley de 2019 se desarrolló reglamentariamente en el Real Decreto 901-2020, que es el que regula los planes de igualdad, y el Real Decreto 902, que es el que regula específicamente los registros retributivos y la auditoría retributiva. A ver, son dos reales decretos, eso es, son dos reales decretos que están imbricados el uno en el otro. Pero el legislador, como se suele decir, quiso poner en valor la parte retributiva de los planes de igualdad, porque realmente lo que desarrolla son los planes de igualdad. Pero dice, ojo, cuando llegue el momento de hacer el diagnóstico y las medidas de igualdad y hablemos de retribuciones, ojo, hay que hacerlo de esta manera y establece un real decreto específico para definir cómo tiene que desarrollarse esa parte. ¿Mm? Vale. Eso es, son dos reales decretos que ahí está todo concentrado. Vale, comenta Dolores Blázquez, no me ha quedado claro cómo hay que implementar el protocolo de GDBI y se hace un plan de igualdad. Vale, estupendo, Dolores, es una duda bastante habitual. A ver, lo primero, el Real Decreto 1026-2024, que es el que desarrolla la ley en materia LGTBI, no habla de un plan LGTBI. No existen los planes LGTBI. Lo que existen son un conjunto de medidas planificadas que todas las empresas tenemos que aplicar. ¿Y dónde van a estar recogidas ese conjunto de medidas planificadas? En el convenio que no sea de aplicación. Si tenemos un convenio propio en nuestra empresa, tendremos que la mesa negociadora del convenio se tendrá que reunir, tendrá que negociar qué medidas en materia de no discriminación LGTBI y promoción de la igualdad LGTBI va a implantar. Pero si estamos bajo un convenio provincial, nuestra empresa no tiene capacidad de negociar nada. Tendrá que aplicar las medidas que queden recogidas, en ese convenio. Lo que sí podemos hacer, Dolores, bueno, Dolores y el resto de personas que estáis asistiendo, tenemos que tener un protocolo de actuación, de prevención de actuación ante el acoso en materia LGTBI. Eso es obligatorio que tengamos. Y también tenemos que hacer obligatoriamente formación en materia LGTBI. Por lo tanto, recapitulando, no existe plan LGTBI, sino un conjunto de medidas planificadas. Solo las puedo negociar si el convenio es propio y tengo capacidad de negociar el convenio. Y en caso contrario, aplican las del convenio de aplicación. Perdón, las del convenio que me afecte. Punto 2. Tengo que tener sí o sí un protocolo de actuación en materia LGTBI. Y tengo que hacer sí o sí formación en materia LGTBI dentro del ámbito del empleo y la ocupación. Y además, esta formación no puedo hacerla de lo que a mí me dé la gana, sino que este Real Decreto 1026 establece el contenido mínimo de la formación
que tenemos que desarrollar en las empresas en materia LGTBI. Muy bien. No sé si ha quedado claro, Dolores, si no, preguntarme, ¿eh? Perdona, Olga, es que por Hola, escribirlo Dolores. en el foro. Hola, Muy muy bien. buenas. A ver, creo que me ha quedado claro, no es necesario tener el plan de LGTBI, así lo entendía. Eso es El porque no existe como protocolo, tal. Eso vale, el sí. protocolo LGTBI es como el de acoso por razón de sexo, ¿no? Eso Se es. hace o sea, nosotros que ahora mismo tenemos un plan de igualdad y ya está vigente, no lo podemos incorporar hasta que no hagamos la renovación. Se dejaría ahí Vale, como... vale, vale. Insisto, porque esto nos lo preguntamos y nos lo preguntáis muchísimas empresas. El plan de igualdad se rige por una normativa. O sea, todo lo que tiene que ver con igualdad de mujeres y hombres va por una normativa y todo lo que tiene que ver por LGTBI va por otra. El plan de igualdad está completamente desanexionado de todo lo que tiene que ver con LGTBI. El Ministerio ha establecido una dirección específica. Los propios sindicatos están estableciendo personas distintas. Las herramientas son diferentes. Eh, vale, perfecto. Sí, genial. Que están las herramientas vale, es que he visto que entraba alguien por el chat por si acaso. Vale, entonces, el plan de igualdad va a seguir su curso. Un plan ya termina su vigencia. Antes de que acabe la vigencia, tenemos que ir realizando el diagnóstico para que se dé lugar al nuevo plan que lo sustituye y demás. Pero la parte del protocolo de acoso en materia LGTBI no tiene nada que ver con el plan de igualdad. ¿Qué puede ocurrir? Que en nuestra organización tengamos un protocolo de actuación ante el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, porque estamos cumpliendo con la normativa en materia de igualdad de mujeres y hombres. Lo que podemos hacer es un anexo a ese protocolo, de forma que incorporamos otras posibles causas de discriminación. ¿Sí? me estás hablando de un anexo en el protocolo de acoso por razón de sexo, ¿no? Poner un anexo Eso con el es. LGTBI. Bueno, Vale, hay pero empresas, mira, nosotras nosotros, suelen, perdona, sí. el protocolo está incluido en el plan de igualdad. No importa, Dolores. Aunque esté incluido en el plan de igualdad, desde que hubo este cambio normativo de los dos Reales Decretos 901 y 902, el protocolo no va vinculado al plan de igualdad. Es que antes sí iba vinculado y muchas organizaciones lo tenemos así, junto el protocolo y el plan. Pero hoy por hoy ya el protocolo va en independiente. Entonces, con esta nueva normativa, hay empresas que nos dicen, oye, yo no tengo, hay empresas que no tienen ningún protocolo de nada, de nada. Y entonces les decimos, tenéis que hacer un protocolo y ya que incorpore el acoso discriminatorio por razón de sexo y sexual, que incluso pueda incorporar por razón de origen, edad, en fin, otro tipo de discriminaciones, incluso el acoso psicológico, se incorporan todas las variables. Pero si ya tenemos un protocolo, podemos hacer ese anexo. Sí, sí, sin ningún problema, ¿eh? Sí, Vale, ¿y el sí. anexo de esto hay modelos o...? A ver, de momento, claro, hasta ahora en toda la materia de igualdad de mujeres y hombres se generó una mesa negociadora donde estaban el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Igualdad, todas las centrales patronales y todas las centrales sindicales. Entonces, todas las herramientas que tenemos a disposición las empresas de forma gratuita, las Están podemos utilizar establecidos. para registro, para auditoría, para valoración, para todo. Pero en materia de LGTBI, de momento, lo que hay es, yo os puedo mandar, si queréis, para que lo podáis distribuir entre vuestras empresas asociadas. Lo que se han hecho ha sido, desde, sobre todo el sindicato aquí más activo está siendo comisiones y tiene algunos modelos, bueno, también UGT ha- y sí, ha publicado algo y alguna recomendación hay. Os puedo mandar los enlaces, pero está menos desarrollado porque es más incipiente la normativa y no tiene ese cuerpo tan sólido como ha tenido la ley de igualdad, que ahí ya son décadas de trabajo. Tiene un histórico, eh, en fin, más escuálido, digamos, ¿no? Entonces... Vale, gracias. De Gracias, Olga. nada, de nada, Dolores. Si hay más preguntas o más cuestiones o más dudas, Bueno, yo me comprometo a mandaros estos enlaces. sí, por favor. No sé si hay alguna cuestión más que os gustaría que os mandara. La presentación, si es La posible, nos la mandas presentación, y se la sí. pasamos a todos los No esta, sino la que participantes. tenía.
que se me ha... Sí, La que sí, sí, tengas completa nos la pasamos, Sí, la sí, sí. facilitamos todos a los La participantes. verdad es que los enlaces, sobre todo a Porque materiales muchos, que... Sí, entiende que muchos son personas que están implicadas en planes de igualdad en empresas o en claro, organizaciones y les viene muy, muy bien, seguro. Segurísimo. claro, claro. Mm. No sé si alguno más tenéis alguna duda, es el momento ahora mismo o lo que prometimos lo cumplimos. No queremos tampoco todos estar muy Sí, ocupados. Olga, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Ya has abierto una puerta, yo creo que para muchos conocida, pero para otros, como en mi caso, bastante más desconocida, pero no por ello menos interesante. A ti, por supuesto, y a Deco, como siempre, agradeceros pues la colaboración que tenéis permanentemente con CEO Ávila, que yo creo que eso ayuda, sin un género de dudas, a que nuestras empresas sean mejores y estén en mejor posición para competir con otras y abiertos, por supuesto, a sucesivas colaboraciones, Olga. Estás en tu casa y para lo que nos necesites, ¿vale? Y pues a todos, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias a todos por esta participación. Muy bien, Gracias. Muchas muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Buen día. Buen día a todos. Gracias, buen día.